Dime quién crees que sea el verdadero rey del pop. Michael Jackson es el verdadero rey del pop por su impacto global y legado histórico. Solo que no es tan sencillo. En noviembre de 2023, la revista Forbes desató una tormenta en redes sociales al nombrar a Bad Bunny rey del pop. Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara. Este título, asociado históricamente a Michael Jackson, ha desatado tanto admiración como controversia. Pero Bad Bunny realmente merece este reconocimiento. Hoy vamos a intentar encontrar juntos la respuesta a esta pregunta. Pero antes me presento. Mi nombre es Manuel Leandro, aunque mis amigos me dicen La Toxina. Soy cantautor cubano y además hago contenido para YouTube en este canal que se llama Poco Alegreto, donde hablamos de música y lo que surja. Así que si te interesa descubrir un poco más, quédate hasta el final porque se vienen cositas. Como te decía al inicio, a fines del año pasado la revista Forbes le otorgó al popular cantante de reggaetón puertorriqueño Bad Bunny el título de nuevo rey del pop. Esto provocó un debate entre los que están o no de acuerdo en sustituir a Michael Jackson del trono, y desde entonces ha sido una pregunta con respuestas diversas. How would you describe being in front of all those people? ¿Qué te puedo decir? Se siente cabrón, real, tanta gente, saber que lo lograste. Por un lado están los que validan esta afirmación apoyándose en el impacto global de la música de Bad Bunny, que ha trascendido barreras culturales y lingüísticas, llevando el reggaetón y el trap a mercados internacionales, incluso a lugares donde el español no es el idioma predominante. El éxito de su música en plataformas como Spotify y YouTube es impresionante. Su álbum Un Verano Sin Ti es el más reproducido en Spotify de todos los tiempos, con más de 15.1 mil millones de streams. Varias canciones de este álbum, como Titi Me Preguntó, Me la voy a llevar a toa pa' un VIP, ey. Saluden a Titi. y Me Porto Bonito, Tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Friquita una más, se te nota. superaron los 1.000 millones de reproducciones cada una. Además fue el artista más reproducido en Spotify por 3 años consecutivos, desde 2020 hasta 2022, alcanzando 8.3 mil millones de streams en 2020 y 9.1 mil millones en 2021. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida, yo sé. También ha redefinido géneros musicales al mezclar reggaetón, trap, pop y otros estilos, creando un sonido propio. Su estética visual y forma de vestir desafían los estereotipos tradicionales, y esto lo hace una figura influyente culturalmente, similar a lo que hizo Michael Jackson en su tiempo, utilizando además su plataforma para abordar temas como la salud mental, la identidad de género y los derechos de la comunidad LGBT. Por otro lado está el bando que niega que Bad Bunny deba ser reconocido de este modo, porque el título del rey del pop debe estar asociado exclusivamente a Michael Jackson, cuya influencia en la música, el baile y la cultura popular es incomparable y universal. Y argumentan que asignarle este título a otra persona diluye de cierto modo el legado de Jackson. Otro debate es que aunque Bad Bunny ha tenido éxito global, su principal aporte es al reggaetón y al trap, no al pop visto como género musical. Algunos piensan que debería considerarse el rey del reggaetón, en lugar de apropiarse del título de un género distinto. Además señalan que el legado de Michael Jackson abarcó décadas de innovaciones y éxitos. Bad Bunny, aunque exitoso, aún no ha podido demostrar esa consistencia a lo largo de los años. Pero ¿quién tiene la razón? Michael Jackson es el artista más exitoso históricamente, con 400 millones de discos vendidos y una influencia global sin precedentes en una era predigital. Bad Bunny domina el streaming actual,
Siendo el más escuchado mundialmente y liderando ingresos en giras recientes, ambos son íconos, pero Jackson tiene una trascendencia histórica mayor. Y es que no podemos olvidar que Michael Jackson marcó un antes y un después en la industria musical con logros incomparables. Su álbum Thriller de 1982 es el más vendido de la historia, superando los 70 millones de copias certificadas a nivel mundial, con éxitos como Billie Jean y Beat It. A lo largo de su carrera vendió más de 400 millones de discos y recibió 13 premios Grammy, incluido el Grammy Legend Award, además de 39 récords Guinness, incluyendo el de artista más exitoso de todos los tiempos. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll 2 veces, como miembro de The Jackson 5 y como solista. Más allá de las cifras, Jackson revolucionó los videos clips con producciones icónicas como Thriller y Smooth Criminal, y popularizó pasos de baile como el moonwalk, abarcando moda, estética y activismo social. Promovió mensajes de cambio y unidad, dejando un legado que sigue vigente en generaciones de artistas y fans de todo el mundo, y su estilo ha inspirado a cantantes y bailarines como Usher, Beyoncé, Chris Brown y Justin Timberlake, entre tantos otros. Yo pienso que Bad Bunny ha demostrado ciertamente que tiene la capacidad de generar música increíblemente exitosa. Los números no mienten. Pero no podemos olvidar que Michael Jackson logró un éxito increíble, sin precedentes, en un momento en el que no existían apenas las redes sociales tal cual las conocemos hoy. Y según mi opinión, esto tiene un mérito añadido. Mucho de lo que vemos hoy en los videoclips y la forma en la que se distribuye la música y en la forma en la que se piensan los espectáculos proviene de la mente de Michael Jackson, y eso me parece que es algo que debe ser respetado, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y pienso que en ese sentido y muchos otros, el título del rey del pop debe mantenerse en el nombre de Michael. Por otro lado, pienso que a Bad Bunny aún le queda muchísimo tiempo para poder seguir demostrando su talento y poder seguir acumulando éxitos en su carrera. Y quizás en vez de ponerlos a competir entre ambos, estaría bueno que tuviese su propio título y no el de un artista que ya no está entre nosotros. Pero esta es solo mi opinión, me encantaría conocer la tuya, así que te voy a estar leyendo en la sección de comentarios. Esto fue todo por hoy. Déjame un me gusta si disfrutaste de este video. Es fácil, es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido del mundo de la música y nos vemos muy pronto con un video nuevo.